3 generaciones de obispos en San Cristóbal de las Casas han trabajado duramente, han batallado por ordenar diáconos permanentes en las comunidades de Chiapas. Pero, ¿qué son los diáconos? ¿Cuál es el papel del diácono indígena? ¿Pueden estar casados? ¿Por qué Roma tuvo tantas resistencias, reticencias para ordenarlos? El papel de los diáconos permanentes indígenas aquí, en Sacro y Profano. El diaconado permanente en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ha sido un rasgo básico en la pastoral. Diácono literalmente significa servidor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir. Los diáconos permanentes no serán ordenados sacerdotes ni obispos. En el contexto indígena son elegidos por la comunidad para ser servidores de la palabra. Pueden ser casados o jóvenes dispuestos a proclamar el Evangelio y predicar la enseñanza de la fe. Los diáconos permanentes proclaman el Evangelio y predican la fe católica. Don Samuel Ruiz introdujo la figura de diácono permanente en Chiapas, pero el Vaticano frenó su iniciativa. Felipe Arizmendi, sucesor de Don Samuel en la diócesis de San Cristóbal, retomó la causa y batalló durante 13 años para que Roma accediera a la ordenación de diáconos permanentes indígenas. El actual cardenal emérito Felipe Arizmendi nació el 1 de mayo de 1940. Fue ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1963 en Toluca. El 7 de marzo de 1991 fue ordenado obispo de la diócesis de Tapachula, donde estuvo hasta el 30 de abril del año 2000. El 1 de mayo del 2000 fue trasladado a la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allí sirvió por casi 18 años. El 25 de octubre de 2020, el Papa Francisco anunció creación como cardenal a Felipe Arizmendi Esquivel. Muy buenas noches. Mucho malestar causó en México en su momento la negativa de Roma por la figura de los diáconos permanentes indígenas, que afectó no solamente a Chiapas, sino a otros países como Guatemala, Bolivia, Ecuador y la región de la Amazonía en Sudamérica. Por ello, agradezco al cardenal Felipe Arizmendi, nos ayuda a entender desde adentro un proceso largo, complejo, diría hasta épico, para lograr el reconocimiento, aún con ciertas reservas, de los diáconos permanentes. Hay que decirlo que el cardenal Arizmendi en su momento fue un bravo defensor del tema de los diáconos. Muchas gracias, señor cardenal, por estar acá en Sacro y Profano. La primera cuestión es preguntarnos, ¿qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? Porque hablamos, el diácono que está en preparación a ser sacerdote, pero los diáconos permanentes, incluso diaconisa se habla. Explíquenos un poco esto. Ante todo, agradecerle, maestro Bernardo, por la invitación. Y es un tema que está ya desde la Biblia. Los diáconos aparecen en las cartas de San Pablo a Timoteo, a Tito, y desde ahí se dice que deben hacer, cómo deben ser elegidos. Pero durante mucho tiempo existieron, pero se fueron perdiendo porque solamente eran diáconos como un paso antes a ser sacerdotes, ser presbíteros. Pero el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia, desde hace ya 61 años, dijo que se restablecieran los diáconos permanentes, es decir, aquellos que no van hacia el sacerdocio, sino que ya están dedicados al servicio de la comunidad. ¿Qué hace un diácono permanente? Prácticamente todo lo que puede hacer un sacerdote, menos celebrar la misa, absolver los pecados de la confesión y dar la unción a los enfermos. Todo lo demás lo pueden prácticamente hacer. Y es un servicio bien importante, surgió en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles decían, hay mucho que hacer, nosotros no podemos alcanzar a hacer todo. Entonces, alguien que atienda a las mesas, al servicio de la comunidad. Entonces, una de las características de los diáconos, incluso el nombre diácono, el del griego, el servicio, un servidor, para que puedan servir a la comunidad, no solamente en la palabra, en las celebraciones, sino sobre todo en el servicio a los pobres, a la comunidad. Y en concreto, entonces, el diácono permanente,
no es la sustitución por la falta de sacerdotes, sino también es una forma de ser iglesia. ¿Cuáles son los principales roles que tiene, no solamente en términos de sacramento, sino en la construcción eclesial? Bueno, desde luego que, repito, es una figura tradicional que se había perdido. Ahora se rescata. Un diácono permanente es aquel que no va hacia el sacerdocio, sino es toda su vida ser solamente diácono, ser un solo servidor en la comunidad. Primero tienen que ayudar a la predicación de la palabra de Dios, y no solamente por escasez de sacerdotes, incluso donde lo hay, se requiere un servicio muy importante, porque en unas partes se ha entendido solo para que suplan. No. Es un servicio que se requiere en la iglesia, la palabra de Dios. Segundo, la celebración de los sacramentos, menos la confesión, la misa y la unción de los enfermos. Pero tercero, sobre todo, muchos servicios. En la actualidad, algunas partes son los que se encargan de Cáritas, los que ayudan a alguna administración económica de las diócesis o de las parroquias, o los que ayudan con la pastoral de los enfermos, o la pastoral penitenciaria, o la dedicación a los migrantes. Hay muchos servicios que pueden ayudar. Lamentablemente, en algunas partes se han hecho solo como suplencia de sacerdotes, y eso no es su papel. Sí, algunas partes solamente el padre no puede ir a ver un responso para un difunto, que vaya el diácono. No puede bautizar, que vaya el diácono. No son solamente suplencias. Algunas partes, lamentablemente, se han reducido a eso, pero ha sido una concepción muy parcial. En San Cristóbal de las Casas no tiene una misión muy completa. Primero, la inmensa mayoría han sido catequistas por muchos años. Después, ellos también, sobre todo en lugares donde faltan, pero incluso donde hay sacerdotes, ellos también trabajan. Por ejemplo, yo hice en Ocosingo, en la vigilia pascual, casi 200 bautismos, y ellos nos ayudaban tanto a bautizar como después a dar otros servicios en la comunidad. Es un servicio muy amplio que se puede hacer. Y pueden ser solteros o casados. Ahí en San Cristóbal, de más de 500, todos son casados menos uno de Tenejapa, indígena celtal, que él decidió ser célibe. Ya tiene ahorita como 40 años de edad y él decidió ser célibe. Entonces puede haber diáconos permanentes, célibes o casados. Muy bien, pues gracias por este panorama. Después abordamos el tema de la diaconisa, que también se habla, pero vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el cardenal Felipe Arizmendi sobre el tema de los diáconos permanentes. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos después del corte. Regresamos, estamos conversando con el cardenal Felipe Arizmendi sobre el papel de los diáconos permanentes. Nos ha dicho muy claramente que no es solamente por falta de sacerdotes, sino tienen roles específicos en la comunidad, que un diácono es un personaje, es un actor de servicio y que también forma parte de un modelo más de una inculturación del Evangelio frente pues, a otras formas de concebir la iglesia, la fe. Monseñor, ¿cuál es por qué el Vaticano se opuso durante muchos años, en la época de don Samuel Ruiz, ¿no?, la prohibición de ordenar? ¿Cuáles eran los argumentos, los fundamentos para frenar esta iniciativa? Bueno, el Vaticano no es que sea injusto, sino las informaciones que llegaron allá no eran muy adecuadas. La primera duda era que si don Samuel, en una ordenación que hizo en enero del 2000, antes de terminar su servicio, cerca de 200, e hizo una bendición sobre las esposas de los diáconos junto con los diáconos permanentes. Entonces se pensó que había ordenado diaconisas, lo cual la iglesia de momento no ha autorizado. Entonces a mí me tocó aclarar, no, don Samuel, muy inteligente, no iba a hacer una cosa que no. Después, otra duda que había era que si ser diáconos permanentes era un camino hacia sacerdotes casados. Don Samuel un poco andaba pensando en ello, nunca lo hizo, desde luego. Yo platiqué varias veces con él al respecto. Luego había otra duda más de fondo, que era hasta dónde la iglesia llamada autóctona, encarnada una cultura, pudiera ser una iglesia autónoma, sin libre e independiente. Entonces a mí me costó 13 años
de estar aclarando, tanto aquí en México con el episcopado, como en Roma con los dicasterios, e incluso con el Papa Ratzinger, antes de ser Papa él, y después ya siendo Papa, y después con el Papa Francisco, seguir aclarando estas cosas. Y cuando se aclaró la cosa, digo que pues muy bien, adelante, y ya está todo autorizado, no solamente por el episcopado mexicano, sino por Roma. Y actualmente, cuando yo llegué, había 331 diáconos, yo ordené más de 200, mi sucesor, Rodrigo Aguilar, sigue ordenando cerca de 200, entonces, de momento tenemos más de 500 diáconos permanentes, un servicio extraordinario, un tesoro de la iglesia autóctona, no autónoma, sino autóctona encarnada en una cultura. Pues fue una lucha épica, ¿no? En este libro que se llama Diáconos Permanentes Indígenas, pues usted documenta las decenas de cartas que usted enviaba al Vaticano aclarando tal, pero al mismo tiempo diciendo yo hago lo que ustedes decidan, ¿no? Si había una postura, pero no solamente fue una batalla hacia la comprensión de las altas esferas en el Vaticano, sino también adentro. Aquí hay una carta que me llamó la atención en la página 119 de su libro, dirigida a el cardenal Medina, a Jorge Medina Esteves, chileno, muy conservador, por cierto, bueno, pero eso es una acotación mía, en donde dice lo siguiente: tenemos gran preocupación por las reacciones que tomarán muchos agentes de pastoral, sobre todo religiosas, candidatos al diaconado, diáconos permanentes. No faltan voces, dada la tendencia a la autonomía política que van impulsando, porque hay el elemento político que vivió Samuel Ruiz, la acusación de que estaba detrás del levantamiento zapatista, en fin, estaba muy complicada la atmósfera. Usted sigue, que ven el peligro de que unos caigan en actitudes de autonomía eclesial, haciendo una iglesia según sus propios caminos, pues dicen que ni el gobierno ni la Iglesia de Roma los comprenden. O sea, usted enfrenta no solamente, digamos, una cierta incomprensión o dificultad para entender, sino también al interior rebeldía, diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo manejar estos dos frentes que enfrentó? Sí hubo situaciones en que, por ejemplo, había algunas personas de la diócesis que no querían que hubiera sacerdotes, sino solamente diáconos. Digamos, bueno, eso en la iglesia es diáconos y sacerdotes, no era o diáconos o sacerdotes. Entonces, dentro de la misma diócesis había algunas voces en ese sentido. Y no faltaban algunas voces también con cierta influencia del zapatismo, porque muchos diáconos eran zapatistas, aunque no estaban armados, que también decían, bueno, nosotros hacemos la iglesia. La iglesia no tiene por qué depender de fuera. Y hacerles comprender que la iglesia es otra cosa. No es una organización solamente política, tiene política, pero una política que tratamos de ser evangélica. Entonces, tratar también de explicar con ellos, por ejemplo, don Samuel Ruiz, por el deseo de inculturación muy bueno, no los ordenaba con el alba, que es el ornamento tradicional de todos los diáconos en todo el mundo. Yo pregunté en Roma, ¿esto se puede? Me dijeron, ni en África, que están más adelantados en la inculturación, se han quitado el alba. Entonces, el alba es un signo de lo que son ellos. Lo fuimos tratando y con ellos muchos no querían, porque decían que era una romanización. Bueno, entenderles que es un símbolo universal del diácono en toda la iglesia. Y lo fueron asumiendo, aunque todavía alguno que otro se resista, pero lo han asumido como un servicio. Entonces, dialogar tanto hacia allá como hacia el interior. Pero bien, cuando uno ve que no tiene, ellos ven que no tiene una mala voluntad, sino seguir haciendo las cosas como Dios manda, los indígenas no son tontos. No Ahora, son malos. El tema de los diáconos casados, diáconos permanentes casados. He escuchado, leído que el gran temor era que era el preámbulo para la cuestión del celibato sacerdotal, que era un peligro. ¿Cómo lo manejó esto? A ver, repito, don Samuel sí andaba con esa inquietud de ver si se podría hacer o no. Nunca lo hizo. No se atrevió. No se atrevió. Yo le pregunté por qué no lo hizo. Me dijo, porque vi que no era el momento adecuado. Pero de los casi 18 años que yo estuve allá, ningún diácono permanente me pidió ser sacerdote, que quede claro. Hay bien otras voces internas y externas, pero de ellos nadie. ¿Por qué? Porque ellos con el servicio de diáconos se sienten que están saturados de servicio, porque tienen que trabajar, sostener su familia y además servir a la comunidad en estos aspectos eclesiales. Para ellos es mucho, es demasiado. Entonces pensar en ser sacerdote, no solamente porque se requiriera más preparación,
sino sobre todo porque dicen, no somos para eso. La comunidad y la iglesia nos eligió para este servicio. Por cierto, una característica muy importante es de que nadie me solicitó ser diácono. Es la comunidad quien nos presenta y les insiste que acepten ese servicio. Bien interesante eso, pero repito, nadie me pidió ser sacerdote. Ahora, diácono en el mundo indígena, que no solamente es México, es Guatemala, para algunos países de Centroamérica, es Ecuador, es Bolivia, es la Amazonía. ¿Por qué las características del diácono permanente embonan muy bien en estos universos, digamos, indígenas? Por los procesos comunitarios que todavía se conservan en muchas comunidades originarias. Repito, ahí no es el diácono quien dice, yo quiero ser diácono, sino la comunidad se fija en los servicios que ha dado a través de su vida y lo presentan. Incluso a veces algunos se resisten, no quieren, porque ven la responsabilidad. Pero después de oración, de sueños incluso, y de insistencia de la comunidad, pues aceptan porque ya tienen experiencia de servicios. Pero repito, ellos lo ven como un desgaste de sí mismos, pero al servicio de la propia comunidad. No es como una ambición de poder, sino es un servicio que la comunidad les pide. Entonces, en los ambientes indígenas hay más ambiente comunitario, todavía. Ya se está perdiendo, pero todavía hay. Y por otra parte, también en las comunidades indígenas se insistió, don Samuel insistió mucho en eso, la presencia continua de la mujer, tanto en la preparación como en los diferentes servicios, claro, especificando lo que le corresponde a ella. Y por otra parte también el sentido de servicio, la actitud bien importante, ya con el servidor, pues el servir a la comunidad. Es una de las características bien importantes, no es por negocio, ellos no reciben dinero, si lo dan su servicio gratuitamente, se les apoya para algunos gastos que tienen, pero es un servicio gratuito, no se les paga nada, ni la diócesis adquiere compromisos económicos con ellos, sino ellos llevan su vida independiente. Tienen ciertas características propias de los indígenas. Señor cardenal, diaconisas, ¿qué podemos...? Está ahí como que flota en el ambiente el tema de diaconisas. Pero no nos debe extrañar. Ajá. Mire, San Pablo habla de la diaconisa Febe. ¿Qué eran las diaconisas en la antigüedad? Si ustedes recuerdan, el bautismo en la antigüedad era más por inmersión, es decir, sumergirse en el agua, y para eso había que quitarse las ropas. Entonces, por respeto a la mujer, no los obispos, sacerdotes o diáconos hicieron el bautismo de la mujer, sino las mujeres que pudieran hacer el bautismo. Y en ese sentido lo podían hacer sin ningún problema. Hasta la fecha se puede hacer. Es decir, hoy ya no tenemos el bautismo por inmersión, sino por infusión con un poco de agua. Yo autoricé a mujeres indígenas que pudieran bautizar, porque el código actualmente de 1983 lo permite, que el obispo según necesidades pueda delegar para que puedan bautizar. Y además, con la anuencia de la Conferencia Episcopal y el permiso de Roma, también delegué para que pudieran presidir matrimonios. No solamente la catequesis, la comunión, sino presidir matrimonios. Entonces no hace falta ninguna reforma para que puedan tener más servicios ellas. Se les llame diaconisa o no, el nombre es lo de menos. Lo importante es el servicio. Entonces en la actualidad el Papa nombró unas comisiones para ver históricamente, teológicamente, bíblicamente, si se puede o no. Entonces muchos servicios los pueden dar sin ningún cambio de la iglesia. Repito, el nombre sí tiene ciertas connotaciones históricas. Luego el temor que hay que pudiera ser para que mujeres pudieran ser sacerdotisas. No va por ahí la preocupación. El Papa además quiere que se aclare. Y si se puede llamar diaconisas, porque no hay constancia histórica de que recibieran el sacramento de la ordenación diaconal. No hay. De servicio sí. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, monseñor. Estamos conversando con el cardenal Felipe Arizmendi. Nuestro tema es el rol, el papel, la importancia y también la polémica en torno a los diáconos permanentes en diferentes partes, sobre todo en regiones indígenas. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. El papel de los diáconos permanentes indígenas es nuestro tema. Y agradezco la presencia de nuestro invitado, el cardenal Felipe Arizmendi. Una cuestión que particularmente me llamó la atención y le confieso que me dolió
fue el sínodo de la Amazonía que se hizo en 2019, en donde muchos sectores, sobre todo europeos, rechazaron lo que significa iglesias autóctonas, iglesias locales, como diciendo, frente a la diversidad de la localidad, estamos perdiendo identidad, ¿no? Las cosas se tienen que hacer como ellos las han hecho. Y me dolió mucho cuando esta imagen de la Pachamá, que estaba en el centro de la Plaza de San Pedro, jóvenes italianos la levantan y la llevan y la tiran al río Tíber. Es un gesto simbólico, como diciendo, no queremos saber de estas localidades, ¿no? En cierto sentido. Sin embargo, es un sínodo muy fuerte, muy progresista. Incluso el tema de, no necesariamente diáconos, sino el tema de casados, curas casados, en lugares remotos donde pues era importante una presencia de la iglesia. Su opinión sobre el sínodo y sobre este tema, digamos, polémico que se dio allí. El problema más difícil es que quieran tener una iglesia totalmente idéntica en Roma que en la Amazonía, o idéntica en el Vaticano que en alguna población nuestra por aquí. Son problemas de inculturación. Jesucristo se inculturó en una cultura, concretamente. Él fue nazareno, de Nazaret, hablaba el arameo, es parte de la cultura. Los evangelios son una inculturación, porque son diferentes según los destinatarios. Entonces la iglesia tiene que adaptarse a las distintas circunstancias, y son diferentes en una parte o en otra. Y en la Amazonía, pues muchos elementos de la naturaleza. No solamente en la Amazonía, en mismo Chiapas nosotros usamos muchos elementos, las flores, las danzas, la música, muchos elementos que tienen que ver con la naturaleza. Entonces en Roma se espantaron algunos, o en Europa en general, que quisieran todo idéntico a como se celebra en la Basílica de San Pedro, o en París, o en Madrid. ¿Qué quiere decir? Que va a la baja. Está con fracturas importantes. Pero son otras razones. Pero querrían una iglesia idéntica y uniforme. Y desde el Concilio Vaticano II de 1963, la Constitución sobre Liturgia habla de las adaptaciones, de ir adecuando la liturgia misma en lo que no es esencial. Lo esencial es que haya palabra de Dios, que haya consagración de las especies sacramentales, pero puede haber adaptación. Allí en Chiapas hicimos muchas de ellas y ya están reconocidas por Roma, muchas adaptaciones. Pero el tema de sacerdotes casados, la mayoría de los participantes en el sínodo de la Amazonía, desde cardenales hasta laicos, proponían que hubiera sacerdotes casados para esos lugares remotos. Y se presentaron al Papa y el Papa no lo consideró pertinente. Que pueda haber sacerdotes casados en el futuro, ningún problema, pero no lo vio pertinente en este momento. Y recomienda mucho que haya diáconos permanentes y otros ministros. Y laicos, mayor presencia de laicos también en su recomendación. Finalmente, cardenal, ¿qué futuro tienen los diáconos permanentes en estas áreas indígenas? No solamente en las áreas indígenas, en las áreas urbanas y en todas las demás se está promoviendo mucho. En la conferencia episcopal nuestra hay esta dimensión que se encarga de promoverlos. El sínodo último de la sinodalidad los recomienda, dice, porque no se les ha promovido en muchos lugares, y recomienda que se sigan teniendo. Y en comunidades indígenas depende de las culturas, pero en nuestras culturas, por ejemplo, del sur o de Oaxaca o de algunas otras partes, sí son un servicio de primera naturaleza, que ojalá que lo promovamos. No, y me queda claro que depende mucho de lo local. En el mundo indígena, usted ha remarcado que me parece fundamental el tema de la comunidad, del espíritu comunitario. El diácono no es por opción que quiera hacerlo, sino es una designación o una petición que hace la propia comunidad, lo cual le da una tremenda legitimidad a su trabajo. Pues hay muchos temas, pero es muy importante abordar el tema de los diáconos permanentes porque hubo polémica, ha habido polémica. Al cardenal le duró 13 años en convencer de que son una opción viable para el futuro de la Iglesia. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y por supuesto le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.